siempre es un gran gusto saludarlo y escucharlo, leerlo en sus publicaciones. Un gran juez argentino, Yo siempre digo, con gente que trabajó con él, mandarle saludos al juez Jerome, que es un fenómeno de persona, de juez, tan cercano a nosotros hace tantos años. El doctor Eduardo Jerome, ex juez, con nosotros. Doctor estimado Ignacio Riverol, saluda, buenos días. Muy buenos días, Ignacio. Creo que fue muy ditirámbico, muy exagerado. Muy Diego, qué lindo término, el ditirambo, esa fiesta al dios Baco, qué lindo recuerdo me trajo, doctor, gracias como siempre. Doctor, bueno, varios temas, podemos hablar toda la mañana con usted, sería muy grato, pero hay un tema que vi una publicación suya, yo coincidí, y esto de estos pilotos que impidieron hacer un viaje de aerolíneas, que primero fueron cesanteados con causa, después reincorporados y ahora la justicia dio marcha atrás. ¿De qué estamos hablando ahí, doctor? Bueno, estamos hablando pero de algo que fue un monopolio con derechos excesivos para todos sus integrantes durante muchos años, alentado por el kirchnerismo. Es decir, se aposentaron en aerolíneas, la Cámpora tuvo el manejo de aerolíneas, se llenaron sus bolsillos a costa de que la aerolíneas quedó absolutamente deficitaria por muchos años, realmente, ¿y a costa de qué? A costa de sacarle la posibilidad a las otras líneas de posible competencia, precisamente la de actuar. O sea, aquí estuvo Lance, tuvo que ir, ¿por qué? Porque no tenía en el aeroparque, no tenían los aeropuertos, no tenía... Le hicieron la vida imposible, imposible. No le acercaban las escaleras, no le daban los lugares, la dejaban para embarcar tardíamente. Bueno, todo eso fue conspirando contra una opinión pública, una gente que tenía que realmente soportar todo eso. Y cuando se dio a publicidad ahora, los beneficios que tienen, que son unos sueldos realmente altísimos, a pesar de que ahora lo están negando, que son beneficios para viajar cuando quieren ellos, tu familia, que son beneficios y sueldos absolutamente diferentes al resto de la sociedad. Entonces, por supuesto, provocó un hartazgo y cuando empezó este gobierno, empezaron los paros, empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque Viró y todos los dirigentes sindicales son realmente, prácticamente creo que lo dicen, o sea, ellos quieren que este gobierno colapse. Entonces, toda la dirigencia sindical está atrás de ese camino. Pero creo que con buen tino, entonces se la quiere privatizar, se quiere, inclusive han amenazado con cerrarlas y continúan las huelgas, porque dejan en la calle, dejan prácticamente sin viajar y de un día para el otro a gente que tiene estructurada toda una actividad, todas cosas para hacer, sea por trabajo, por recreación, por vacaciones, por lo que sea que estén para viajar, y tienen que quedarse afuera, tienen que postergar sus cosas a veces con costos elevados para ellos. Entonces, esto no podía seguir. Y cuando han tomado medidas, realmente responden de esta manera. Estos 3 pilotos, por ejemplo, tenían que llevar un avión para devolver un avión que estaba en alquiler. Y si no se devuelve un alquiler, hay que pagar por ese alquiler. Entonces, no lo quisieron devolver, tuvieron que contratar pilotos brasileros para que lo vinieran a llevar. Lo llevaron, se cumplió con ese contrato y se los echó a esta gente con razón y con justa causa. Cuando esta gente, por intermedio del sindicato, hicieron el juicio, ¿qué pasó? Una jueza, un cano, le dio la razón al amparo y le dijo, lo tienen que reincorporar. Aerolíneas Argentinas, ahora con la nueva conducción, apeló esa resolución de la jueza de primera instancia y la Cámara, con muy buen tino, dijo que no correspondía la reposición y que estaba firme la que lo eche. Que eso sí, se hiciera un juicio largo en el que se analizaran las cosas, pero no por vía del amparo, por vía rápida, que puedan agarrar y reponerlo.
y la Cámara rechazó esa resolución de la jueza de primera instancia, y entonces quedó firme el despido de esta gente hasta tanto se haga un juicio largo y se determine sus derechos o sus no derechos, pero por lo menos no pueden volver. Doctor Cerón, por su capacidad enorme de docencia, le pregunto varias cosas. Ayer el gobierno dijo, si siguen con estos paros y no se ordenan, vamos a desatar el proceso preventivo de crisis. Una pregunta. Dos, hacer un paro salvaje, es la palabra, yo cubrí muchos años gremiales, y salvaje de agente de intercargo, salvaje no contra la línea, sino contra la low cost. Dos. Y tres, hay un proceso muy, digamos, muy decidido de llevar adelante justamente un proceso de apertura, de regulación, apertura, para que, por ejemplo, usted recordó, la academia eran 100.000 personas, pagaban muy buenos sueldos comandantes, era buen servicio, le echamos. Está también cerrado Palomar, es decir, todo este proceso, doctor, ¿cómo lo ordenaría usted? Bueno, realmente creo que el gobierno lo está haciendo de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el gobierno no tiene mayoría en las cámaras. Entonces, no puede sacar, más aún cuando presentó la privatización de Aerolíneas Argentinas, fue rechazada, la tuvieron que sacar del paquete de sociedades que se iban a privatizar. Entonces, está peleando prácticamente con pocas armas. De esta manera hacen lo que pueden, evidentemente, pero lo que sí está pasando es que hay un rechazo, creo que bastante creciente en la sociedad, y eso le da una legitimidad al gobierno de que lo que está haciendo es algo que la gente quiere que se haga. Entonces, ¿qué quiere la gente que se haga? Bueno, que se privatice, y si no, que se cierre, o que ya se llega a extremos de decir que pase lo que sea, pero que por lo menos esta situación que está sucediendo no pase más. Si tienen que venir aerolíneas de todo tipo, que vengan, porque acá hay una falencia cierta y una falla, que es el creer que los estados tienen que tener aerolínea de bandera. Y esto es una cuestión del pasado, cuando los estados se enorgullecían de tener aerolínea de bandera, hasta que se dieron cuenta que todas las sociedades manejadas por el Estado van al fracaso. Entonces se fueron privatizando, hoy prácticamente quedan, creo que poquísimas, una o dos, el resto es toda privatizada. Y entonces, ¿por qué Aerolíneas tiene que ser aerolínea de bandera? Que Aerolíneas sea una empresa privada como cualquier otra, y compitan las mismas condiciones con los demás. Esta tendría que ser la realidad. Si lo quieren los empleados, que se la den, y que ellos la lleven acá, a ver si pueden, porque todos somos gallitos hasta que lo tenemos que demostrar. El doctor Eduardo Cerón es un lujo. ¿Cuántos años en la justicia? ¿Usted al servicio de la justicia? ¿Cuántos años? Bueno, yo estuve 20 años en la justicia y estoy otros tantos afuera de la justicia ahora. Ahora, siempre ha sido ejemplar, un hombre con un enorme compromiso, formador de muchos hombres que hoy revisten en la justicia, y preocupado además por las instituciones. Hace unos días, 3 premios Nobel hablaron justamente de la calidad institucional y del progreso de una nación. Entonces le pregunto, doctor Cerón, el tema de la Corte, la composición, el tema del Consejo de la Magistratura, las subrogancias eternas, ¿cómo ordenamos eso, doctor? Bueno, el tema de la Corte creo que hay que ordenarlo como corresponde, como constitucionalmente corresponde. Esto es, nombrar los 2 miembros restantes para completar los 5. Yo creo que la Corte no hay que tocarla, y menos no hay que tocarla por motivos políticos. Creo que el respeto a las instituciones tiene que ser aceptarlas como son y fortalecerlas. Entonces, el Congreso no da el aval para el nombramiento de los 2 jueces. Bueno, entonces si el Congreso no da el aval, habrá que esperar. Tiene 3 miembros la Corte, no es que la Corte no puede actuar con 3 miembros, no es cierto. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, cuando supongamos que uno está enfermo, entonces quedan 2, ahí no puede dictarse un fallo con 2 miembros, tiene que tener un mínimo, una mayoría, pero se nombra se llaman conjueces. Se nombra un juez de la Cámara, por ejemplo,
administrativa o de la Cámara Penal o Civil, lo que sea, se lo nombra, y a ese efecto, y para esos casos, para ese momento, para ese tiempo que el otro está de licencia, cubre esa vacante y la Corte funciona igual. Entonces, no creo que sea una cosa, un peligro en la demora extremo, porque yo estoy convencido, creo que como mucha gente, que en las elecciones del año que viene van a cambiar un poco las cosas, van a cambiar un poco, por ejemplo, las mayorías que hay hoy que están dominando el Congreso. Eso por un lado. Y por otro, en cuanto... Coincido con usted, doctor. Gracias. Y en cuanto a las magistraturas que se están cubriendo, lo único que no quisiera sería que se sigan criterios políticos como siguió el kirchnerismo. Claro. Los nombro si son adeptos a mí. Esto es, ¿por qué? Porque habría que empezar a que la justicia haya miembros independientes, que no tengan que favorecer ni perjudicar a ningún gobierno. Esto es lo que uno busca. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en Santa Fe con esta fiscal Goyeneche, que es una fiscal que estudió, investigó el caso y llevó adelante una causa contra Uribarri por corrupción. Increíble. ¿Y qué pasó con ella? La echaron. Sí. ¿Por qué? Porque una justicia bastardeada como la de Entre Ríos, que indudablemente respondía en su plenitud, por lo menos en los cargos altos, al kirchnerismo, no tuvo mejor remedio que echarla porque investigó al gobernador corrupto. Entonces, eso es lo que no queremos más que suceda. Doctor Cicerón, suponemos que todo el mundo lo sabe. Yo como abogado por pasión lo estudié y creo que lo sé, pero me encantaría que usted lo explique una vez más. ¿Por qué es tan importante este poder montesquiano de la justicia y su independencia? ¿Y por qué la Corte? ¿Por qué nuestra Corte es tan importante? Yo siempre digo que la justicia reemplaza la venganza. Y ahí cómo juegan los jueces, la Corte, en ese proceso virtuoso de reemplazar la venganza por la justicia. Bueno, es un proceso prácticamente es esencial. Creo que es uno de los pilares en los que se asienta una república, el servicio de justicia. ¿Por qué? Porque si no hay justicia, no hay república. Esto se utilizó como frase, es absolutamente real y cierta. Porque cuando hay un conflicto entre dos personas, cuando hay un problema, que hay un asalto, cuando hay un corrupto funcionario, lo que fuera, en el campo que fuere, si no hay una justicia que dicte una sentencia precisamente justa, una sentencia legal y que sea imparcial, es decir, imparcial significa que no esté al servicio de ninguna de las dos partes. Si no hay eso, al ciudadano, ¿qué le queda? ¿A quién puede recurrir? ¿Dónde vamos? ¿Qué jurisdicción tenemos, doctor? ¿Qué jurisdicción tenemos? Y la Corte, la misión de la Corte es fundamental porque es la que llega en última instancia los problemas y la que dicta fallos que son ejemplarizadores. ¿Por qué? Porque hacen que todos los jueces vean en ese fallo cuál es el criterio que va a tener la Corte Suprema cuando lleguen allí su fallo. Entonces va a decir, no voy a fallar absolutamente en contra de esto porque después mi fallo va a quedar sin efecto. Entonces los va adecuando a pautas y por eso tienen que ser pautas ejemplares de conducta. No nos olvidemos que nuestra Constitución tomó la figura de la justicia, la figura de la Corte, de la norteamericana, que en ese momento se acababa de hacer. Nada menos, donde hay sí una imparcialidad absoluta de los miembros, y eso es lo que se requiere, que sean fallos que no sean pensados como corruptos, que no sean pensados que fallos que responden a una de las facciones, etcétera. Y es importante que la justicia sea impoluta, porque si no, la gente pierde credibilidad en los fallos de ella. Y fíjese que usted, tantos años que dejó la magistratura y cómo se lo respeta, se lo sigue, se levantan sus declaraciones. Y por último le pregunto esto, en pocos días, el 13, se va a leer la sentencia de la alzada de la primera instancia de la expresidenta, una expresidenta nuestra, no condenada por defraudación en perjuicio del Estado. ¿Cómo pega eso, doctor? Porque no está bueno, ¿no?
es muy contundente, la cantidad de gente que ahora está, digamos, que podría ser procesada, el tema del expresidente y el tema de la violencia, el tema de Nación Seguro, hay mucho, Jaime volviendo a la cárcel, es muy escandaloso, doctor, no hemos vivido esto. Bueno, usted lo ha dicho, Ignacio, escandaloso, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque corrupción así en forma aislada creo que ha habido en todos los gobiernos, seguramente lo seguirá viendo en todos porque es imposible controlar a toda la administración pública en todos sus estratos. Pero esos son casos aislados, pero cuando hay una corrupción generalizada, una corrupción piramidal que parte de la base del poder máximo, que es el presidente de la República, con extrema corrupción, se extiende a toda la planta y nadie puede dejar de serlo, porque inclusive si llega a esta condición, que si yo, que soy el último gerente de alguna o jefe de alguna dependencia estatal, tengo que nombrar a alguien, ¿y a quién voy a nombrar? ¿A un tipo honesto? No, porque ese tipo honesto va a ver que yo robo y mañana me va a denunciar. Entonces voy a nombrar a otro corrupto. Y así se ha extendido a todos lados. Y por ende no quedó funcionario alguno del kirchnerismo que no esté contaminado por esta corrupción. Y la Presidente va a tener un fallo, creo que va a ser el primer fallo firme que tenga, porque ya tiene uno de primera instancia, y con esto va a tener un fallo confirmado, y va a ser la ignominia de que esté junto a algunos dictadores de la tierra que se enriquecieron, esta mujer que está nada más ni nada menos que se ha hecho elegir presidenta del partido opositor. Doctor, como apasionado, ¿cómo ve a nuestro país? ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos en la buena senda, que hay que reparar mucho, que pasó poco tiempo, pero que estamos en el vecindario de los mejores. Yo voy a repetir las palabras del Dibu Martínez, Qué grande. que dijo qué grande, que dijo que por lo menos estamos en un camino de esperanza, en un camino, y yo también creo, como mucha gente, que por empezar no lo votamos desde el principio a Javier Milei, porque hemos votado a otros partidos. Sí lo hicimos cuando nos encontramos cuando las papas quemaban. Cuando las papas quemaban, que era la posibilidad de que ganara Massa y se incendiara el país, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, con esa aclaración, le digo que estoy más contento que esté Javier Milei de presidente, porque está llevando a cabo reformas trascendentales y creo que hacen que si tuviéramos la posibilidad de que esto se mantenga, porque a lo mejor tenemos siempre como si fuera un cuco que vuelva al kirchnerismo, y con eso el atraso para el país, creo que podríamos andar con un país mucho mejor en los próximos años. Doctor Cerón, es un orgullo escucharlo. ¿Cómo hubiera gustado trabajar con usted esas mañanas en el juzgado, escucharlo, aprender? Pero bueno, por suerte nos atiende, podemos conversar con usted, es muy consultado, es un referente, es muy respetado y querido, así que es muy lindo escucharlo. Para mí es un honor. La doctora Andrea Pisano, que fue en algún momento alumna suya o trabajó con usted, siempre le mando un saludo desde Roma. Se mandaron un saludo, doctor Cerón, yo cumplo en eso y tantos otros. Así que bueno, somos fanáticos de su club, doctor Cerón. La verdad es que es un gusto hablar en este espacio porque usted es un periodista de primera línea. La doctora Pisano también tuve el gusto de conocerla en su paso judicial, a quien le mando mis saludos y mis afectos, pero le repito que cuando uno encuentra un espacio como que se le permite hablar y con un periodista de primer nivel, da gusto hacerlo. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo, siempre con usted, acompañándolo, aprendiendo de usted, honrándolo, siguiéndolo en las redes. Gracias por su servicio al país, a la República, por su desinterés, su claridad, su hombría de bien. Se nota que usted está convencido y que lo que quiere es el bien de todos. Así que por eso lo llamamos, lo molestamos temprano, le mandamos un abrazo, un saludo para la familia, para la barra y siempre a sus órdenes. Ninguna molestia, un abrazo grande. Gracias, doctor. Un lujazo.